infeccioso, alguna endometritis, algún problema que ha tenido, y el animal puede ser fértil, puede tener problemas de fecundidad. Entonces, todos estos conceptos nos llevan, por lo menos, a mejorar la eficiencia reproductiva. Yo voy a tratar de enfocarme un poco, que es lo que el profesor de eso se enfoca en las clases, que está a cargo de reproducción, es tratar de enfocarme en mejorar la eficiencia reproductiva. Todo lo que yo le hable a ustedes, estoy tratando de ver las patologías de la infertilidad adquirida, pero enfocado más que todo a mejorar la eficiencia reproductiva. Entonces, ¿qué queremos nosotros en una finca, en una unidad de producción? Tener el mayor número de crías al año. ¿Cuándo el productor es eficiente? Cuando tiene mayor número de crías por vaca al año. Quiere decir que su ganado se está reproduciendo de un 100% en un 90, 85, 95%. O sea, yo tengo 100 vacas y al año debería tener 90 crías, 80 crías. No 50 crías, porque eso es pérdida para el sistema de producción rutinaria que hay en Venezuela. En Venezuela hay sistemas muy intensivos que manejan la alimentación completa del animal, está estabulado completo, y son ganaderías especializadas, tanto en leche y en carne. Acuérdense que cuando yo les estoy hablando ahorita un poquito, ya yo creo que ustedes manejan bien el tema de los vinchi como tauro. Venezuela se maneja un doble propósito, ¿verdad? Normalmente por el sistema del trópico que tenemos, nosotros hemos cruzado el bovino, que es ganaderías de leche, y algunas ganaderías de carne del clima templado, con el bovino, que es el ganado normalmente que usamos de Brasil. Entonces, como estamos haciendo esos cruces desde hace muchos años, porque es la manera de nosotros reproducir nuestra ganadería en Venezuela. En este caso, ganaderías de la parte andina, que es el Holstein, que normalmente se adapta al clima frío, son animales bovtauros, pero al bajarlo a la parte tropical, a la zona del llano, Barinas o el sur del lago, no se adapta. Entonces, hay una parte de esta eficiencia reproductiva, cuando hablamos de fertilidad, fecundidad, que está condicionada por el tema genético. Animales adaptados al ambiente. Entonces, nosotros como médicos veterinarios damos una finca y yo quiero que el ganadero introduzca el Holstein. ¿Por qué creen que va a introducir el Holstein? Porque es mayor productor de leche, ¿verdad? Entonces resulta que esos animales no se van a adaptar a la finca, sus crías se van a morir o no se van a preñar o van a tener problemas de retención de membranas fetales porque tienen deficiencias nutricionales, son altos productores de leche. Entonces nosotros como médicos tenemos que abrir ese compacto y pensar en todo lo que nos rodea. O sea, yo quiero que ustedes hoy piensen que son médicos integrales, no integrales comunitarios, eso que gradúa en Cuba, ¿no? Pero son médicos integrales. Nosotros no solamente vamos a ser médicos como tal cuadrado que voy a hacer algo, no, como nosotros tenemos que saber de todo. Por eso es que hoy en día está la ingeniería en producción agropecuaria, ¿verdad? Los agrónomos, ¿verdad? Que quieren quitarnos el trabajo a los médicos veterinarios, se van a una finca y el ingeniero agrónomo quiere saber más que el médico. ¿Por qué creen ustedes que el agrónomo quiere saber más que el médico? Porque siente competencia con el médico veterinario. Entonces el médico solamente llega a hacer revisión ginecológica y no sabe más nada. Le preguntan cómo manejar un potrero, qué tipo de pasto es, entonces él no sabe, porque solamente, entonces yo lo que quiero decirles es que cada materia que ustedes están viendo, entonces le hablo que ya vieron pasto y forraje, ¿verdad? Hay materias que ustedes, nutrición, que es muy importante, tienen que ir abarcando todo eso, pero tenemos que ser personas abiertas a todo tipo de conocimiento para poder competir en este campo que cada vez es más fuerte. Imagínense que ahorita los PNF que hay en todas las universidades y en todos los pueblos hay PNF, que es médico veterinario pero graduado por Plan de Formación Nacional. Dentro de 4 años, ¿cuántos médicos van a estar en el campo trabajando? Entonces van a encontrar demasiados médicos veterinarios, entonces van a empezar a competir. ¿Quién va a ganar? El que sea mejor profesional, el que haya estudiado más, porque a veces no podemos discriminar a alguno que se graduó en el PNF que se graduó en LUC. Anteriormente Venezuela tiene 5 facultades de medicina veterinaria, las mejores, pienso yo que la mejor era el LUC, porque me gradué en LUC. Pero la central se especializaba en la parte de equinos. La UCLA se especializaba un poco en la parte de ovinos y caprinos. La de Coro también ovinos y caprinos, la de los llanos, pero la Luz como tal era especialista en ganadería de grandes animales. Bovinos, los veterinarios graduados aquí eran excelentes. No son excelentes. Entonces es un tema de competencia. Me salgo un poquito de contexto porque yo quiero que ustedes vayan abriendo esa mente cuando yo les esté hablando que tienen que ser médicos integrales, tienen que saber de todo. Y este tema de los conceptos y la parte de llegar a una finca, yo tengo que saber de todo. Y esa parte de los índices reproductivos, que ustedes no lo han visto,
y hay un artículo que se lo va para que lo lean. De repente ustedes tienen un privilegio, que tengo un hijo aquí que está con ustedes, y voy a tratar de que salgamos a campo para que tengan práctica de revisión ginecológica y tratar de ver la casuística a nivel de campo, que es lo que ustedes van a poder aprender, porque yo les puedo dar muchas teorías o 20 teorías, pero al final no van a aprender. Pero lo que les quiero decir es, si logran reunirse bien, ustedes en un grupo, todos, porque son pocos, pueden ir al sur del lago, a Caja Seca, les voy a conseguir una finca para que revisemos. Cada quien va a revisar alrededor de 100 animales en 2 o 3 días, y ahí podemos discutir y podemos hacer una cosa mucho mejor. Y va a ser anteriormente lo hacíamos hace 15 años, 12 años, pero por la situación país no lo hemos hecho. Pero cada vez que salíamos a campo o lo dejábamos al final del semestre, nos íbamos una semana, y toda una semana trabajando con todos los casos, pues, de todos los bioestimuladores hasta parto distóxico, cesárea, aspiración folicular, sincronizaciones, IATF. Entonces ya ustedes veían la práctica, aunque yo les puedo hablar mucho aquí, y era diferente el intercambio. Pero la idea es hacerlo al final. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes se organizan y nombran un delegado, vamos a tratar de hacer esa salida al final, o este año, o lo hacemos en diciembre, o si hay una finca donde ustedes conozcan que podamos ir, yo puedo acompañarlos, venirme del sur del lago e ir un jueves, que son los días prácticos de ustedes, coordinar una finca y salir a la finca. Nosotros íbamos todas las noches a Matadero, estando aquí con ustedes. Salíamos los martes o los jueves a Matadero. Estábamos aquí en la noche a las 5, llegaba el bus y iban a Matadero de la Rita. Porque era la forma de aprender, pues, la parte de revisión ginecológica, que aunque los que se iban por pequeños animales no, pero tenían que igual aprender, porque era la parte, como les digo, la parte integral y la parte que ustedes iban a enfrentarse a nivel de campo. Y sin embargo nos graduamos y no sabíamos, entre comillas, revisar mucho, porque lo que le da la habilidad es la práctica, la destreza. Continuamos. Entonces, estos conceptos quiero que lo tengan claro, ¿no? ¿Verdad? Importancia. En el caso del abordaje, para determinar la eficiencia reproductiva, debe ser lo más sistemático posible. Muchas veces no es posible diagnosticar el 100% de la causa, quiere decir que la infertilidad tiene muchos factores. Como le dije ahorita, ¿qué le dije? El factor principal genético. Animales que no se adaptan al ambiente es una causa principal. El animal puede tener su sistema reproductivo normal, su aparato desde ovarios hasta cuernos, cervix, vaginas normales, sin problemas anatómicos, pero no se va a preñar. ¿Por qué? Porque tiene estrés calórico. El animal sufre estrés calórico, por supuesto, ese ovocito se va a morir por el estrés calórico y no va a se fecunda, y ese embrión va a tener una muerte embrionaria precoz por las altas temperaturas. Imagínense un animal negro, el volten negro, en una temperatura de esta con humedad relativa tan alta, pues va a sufrir estrés calórico. Entonces hay un enfoque de que la infertilidad adquirida tiene muchas causas, desde infecciones bacterianas, infecciones por virus, infecciones por hongos, que tenemos que ir manejando. Los que están viendo bacteriología, aquí vieron virología, pues más o menos cuando yo les nombre las bacterias van a ir entendiendo. Es importante lograr la colaboración del personal encargado. Es muy importante, y siempre como médicos tenemos que tener una historia clínica. Siempre les han hablado de historia clínica a ustedes, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer en una finca, que lleguemos para ver la infertilidad, si hay problemas de eficiencia reproductiva. Cuando lo llamen es porque hay un problema, el ganadero. A veces los ganaderos tienen veterinario constante en la finca, pero a veces nos llaman para ir a solucionar el problema. Y una vez que ese problema se instala en una finca, es muy difícil eliminarlo. Yo he llegado a fincas donde el 20-30% de las vacas tienen retención de membrana fetal, tienen problemas de endometritis. Entonces ya es un tema viral, bacteriano, planes sanitarios, planes nutricionales, planes de minerales. Entonces una serie de factores que usted tiene que hacer muchas preguntas. ¿Cómo está la nutrición? Porque reproducción va de la mano de nutrición y sanidad. Nutrición, sanidad. Si no hay nutrición, no hay sanidad, y adaptabilidad, que es genética, no hay reproducción. Cuando un ganadero lo llame y le diga que quiere mejorar reproducción, tiene que mejorar todos esos aspectos primero para mejorar reproducción. Como le dije, focalizar el problema. Quiero ver qué problema, cuál es la causa, y voy a tratar de abordar ese tema de infertilidad. Si quieres, tú vas a cambiar tu título. Registro reproductivo es un gran problema que tenemos a nivel de finca. El 10% de la finca solamente lleva registro reproductivo, las demás no llevan.
Cuando llega a una finca y quieren ustedes abordar un problema, si no tienen registro, ¿cómo lo van a abordar? ¿Cuántos partos tiene ese animal? No saben. ¿Cuándo fue la última fecha de parto? La gente no les va a decir. O les dice a media, o les dice, parió hace 3, 4 meses. Entonces, lo principal que debe llevar una finca para abordar un tipo de infertilidad son los registros reproductivos. Tienen que estar numerados, identificados, tienen que llevar un registro manual. Hoy en día hay registro ganadero, software, como el Ganso, hay un registro colombiano, hay muchos registros que se adaptan a la finca, que son licencias que se pagan para tratar de que nos den ese valor que nosotros necesitamos en la parte reproductiva, por lo menos. Hay registros reproductivos que nos llevan la eficiencia reproductiva, que solamente nosotros introduciendo cuándo parió la vaca, cuándo fue el último servicio, cuándo fue el último celo, ellos nos dan datos estadísticos. Nos dan intervalo entre partos, parto servicio, parto concepción, pero tenemos que introducir los datos. Entonces, principal historia, tenemos que tener registro reproductivo. La infertilidad no sintomática, hay una infertilidad que de repente el animal está viniendo en celo, pero no queda gestando, de repente no se da cuenta hasta el final. Ha pasado muchas veces que los productores, ejemplo, tienen monta natural, un toro, y no se dan cuenta al final de año que la vaca no queda preñada, después que el toro tiene 5 o 6 meses en la finca. Entonces, hay muchos factores por qué la infertilidad adquirida. Y lo más fácil es echarle la culpa al toro. Cuando la vaca no sale preñada es como con un partido de fútbol. Si pierde el equipo es culpa del técnico, y si gana el equipo es a favor de los jugadores. Así son las vacas. Si la vaca no queda preñada es culpa del toro. Entonces más o menos siempre le echan la culpa al toro, pero hay otros factores ocultos que no se están mostrando. Ausencia de la actividad reproductiva, historia clínica, infertilidad clínica. Hay una infertilidad clínica que sí nos da los síntomas del animal. ¿Entiendes? Puede tener problemas de endometritis, secreciones, que nos damos cuenta que el animal tiene un problema de infertilidad. Frecuencia de eventos. Nosotros vamos a la finca y nos dicen que las vacas están abortando, tienen descargas vulvares y comportamiento atípico. Normalmente el aborto en una finca no debería pasar del 1 o 2%. O sea, el 1 o 2% de las vacas hay abortos que son por problemas de temperatura, estrés calórico, es por un aborto, pero no por aborto, no es infeccioso, no es viral, no es por causa. Pero esos abortos son que en la primera fase de la gestación. Dependiendo, pueden haber abortos, debería ser la primera fase o muerte embrionaria precoz que no nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una muerte embrionaria precoz? Si tenemos registro en que el intervalo interestrual entre estro y estro está alargado. Ejemplo, ¿cuánto dura el estro de un animal, de una vaca? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? Promedio, ¿cuánto? 18, 21 días, ¿verdad? Entonces, si yo consigo un intervalo interestrual en 42 días, 45 días, quiere decir qué problema podría haber ese intervalo interestrual, qué es lo que está pasando, qué puede pasar. Fallas en la detección de celo, puede ser que no están detectando celo, o hay muerte embrionaria precoz, entonces ese intervalo se alarga. O sea, que tiene que estar muy claro porque hay muchas causas. De repente yo voy reviso el animal y como veterinario me consigo que el animal tiene un cuerpo lúteo, ¿verdad? Si han escuchado del cuerpo lúteo, me imagino, están cansados en endocrino. Bueno. Pero ¿qué quiere decir si hay un cuerpo lúteo? Que el animal vino en celo. Puede ser un celo silente, un celo que no demostró, si es inseminación artificial, no la detectaron, ese celo se les pasó y por eso el intervalo está alargado. O puede ser por una muerte embrionaria precoz, el intervalo se alarga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Descargas vulvares. Normalmente vamos a la finca y cuando estamos haciendo revisión vemos que hay descargas muy turbulentas, o cuando el animal está en celo leemos kilos de pus. Quiere decir que el animal tiene una endometritis, puede ser sintomática, no sintomática, clínica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ya en ese momento comenzar a pensar que hay un problema reproductivo. Comportamiento atípico en animales y alimentación. Es muy importante la parte nutricional. ¿Por qué? Porque en la alimentación sabemos que en la ganadería el doble propósito tenemos vacas. ¿Has escuchado el balance energético negativo, ¿verdad? La nutrición, ¿verdad? Y positivo. Cuando las vacas están en la etapa de transición, preparto y postparto, ellas entran en un balance negativo energético. O cuando la finca tiene problemas de pasto, no hay buena nutrición, pues están en balance negativo. ¿Por qué? Hoy están dando leche. Si están produciendo leche, necesitan gran cantidad de energía
Y si no hay esa energía, ahí entra el balance energético negativo. ¿Cómo la reflejamos? Con la condición corporal, ¿verdad? De 0 a 5, la condición mejor es de 3.5. En la parte reproductiva, nosotros exigimos como veterinario que debe tener mínimo 3. 2.73 para poder reproducirse. Si ese animal tiene menos de 2.7, ya es un animal que tiene un balance energético negativo muy marcado y por lo tanto está sacrificando reproducción. Si hay balance negativo, hay bloqueo de hipófisis, hipotálamo, no va a haber GNRH, FSH o las pulsaciones son muy mínimas y ese crecimiento folicular va a ser a mediano tamaño, el reclutamiento, la desviación van a quedar pequeños y no va a haber ese intercambio endocrino. Entonces, la alimentación es muy importante y los minerales son todavía más importantes. Que nosotros como médicos veterinarios no le tomamos atención a cuando ve nutrición. Escuchamos los macrominerales, calcio, fósforo, potasio, los demás ni le paramos, sí, cobre, magnesio, todos los micros, pero el tema de los micros es muy importante en la ganadería. En este caso les voy a dar un ejemplo. Los ingenieros agrónomos, hoy en día, ustedes han escuchado el cultivo de la palma, ¿verdad? Aceitera. Sí. ¿Alguno tiene palma aceitera aquí? No. Pero bueno, el tema de la palma aceitera, un ingeniero agrónomo va a la finca y ve el color de la hoja amarilla y ya te puede determinar si la planta tiene deficiencia de boro, tiene los aparaticos, miden pH, conductividad eléctrica y puede determinar si la planta tiene deficiencia de boro o de zinc. Nosotros como médicos veterinarios vamos a una finca, ¿cómo determinamos la deficiencia de minerales? Aunque los animales tengan buena nutrición, en buenos pastos. El tema reproductivo. La deficiencia de mineral se nota en el tema reproductivo principalmente así. Retenciones de membranas fetales, indicativos de problemas de minerales. Fallas en el momento del parto, tipo magnesemia, hipocalcemia, fiebre de la leche, falta de una etapa de suplementación de minerales en el preparto. O sea, nosotros como médicos veterinarios, por eso les digo, tenemos que manejar todas esas áreas porque no vamos a encontrar todos esos problemas y tenemos que hacer muy hincapié en eso porque anteriormente un animal de 8 o 9 litros de leche debería consumir 20 gramos diarios de mineral, solo mineral. Ustedes van a la finca y la gente le pone el mineral con la sal y se lo recarga cada mes cuando se acuerda. Entonces, ese tema, como les digo, tenemos que ser un poquito más objetivos en el tema de la alimentación de los animales y sobre todo la suplementación de minerales. Tenemos que hacer énfasis con el productor. ¿Por qué? Porque ellos le echan la culpa a todo menos al manejo que ellos tienen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Darle la siguiente. Indicios. Alta frecuencia de aborto o secreciones vaginales postparto. Ya te está dando un indicio que hay una infertilidad adquirida en ese rebaño. Puede ser por causas infecciosas, virales, normalmente otro tipo de manejo. Alta frecuencia de ciclos irregulares, cortos o largos. En este caso vemos que son, cuando yo no estoy hablando aquí de este tema, estoy hablando de fincas que son especializadas, que están pendientes de la detección de celos, porque hay fincas que de repente no ven el problema sino hasta el final. Entonces, cuando yo le hablo de alta frecuencia de ciclos irregulares, pueden ser los ciclos menstruales, pueden estar cortos o largos. Ciclos cortos, ciclos largos. Entonces, ¿por qué si están largos? Puede haber metanconeria precoz o hay falla en la detección de celos. Si son cortos, también puede haber falla en la detección de celos. Más o menos ustedes saben cuánto dura el celo de una vaca, por medio, cuánto dura el celo como tal. La etapa del ciclo es 18 24. ¿Ah? Escúchenle ahora, hable uno a vez. 16 horas. Puede durar 16 horas, otro, ¿cuánto 24 dura? horas. 18 a 24. Dependiendo de la raza. En este caso, los bústicos puede durar 6 horas el celo como tal, la demostración del celo. 6 horas. Entonces, como son de hábito nocturno, no lo detecta. Entonces, por eso es que encontramos en la mayoría de las fincas problemas en la detección de celo. Entonces, es un valor que debemos que calcular nosotros en la unidad de producción. Alta frecuencia de vacas que vuelven en celo después de la inseminación. Alta frecuencia de vacas que vuelven en celo después de la inseminación. ¿Qué cree usted que esté pasando aquí en este tema? Se pasó el cero. Inseminaron, ya sabía pasar el cero. Calcular mal o una mala detección de celo. Pues normalmente se trabaja así. Si la vaca viene en celo en la mañana, si hay monta controlada, porque hay fincas que tienen monta natural, controlada y monta libre, no hay problema, y tienen inseminación artificial. Entonces la que tenga monta natural controlada, si la vaca viene en celo en la mañana,
se va a inseminar en la tarde. ¿Por qué creen ustedes eso? Si sale en la mañana, yo le insemino 2 horas después. Alguien que me diga más o menos, no importa que no te... Porque la ovulación creo que ocurre luego de cierto tiempo, luego de manifestar la vaca a la noche. ¿Cuántas horas después ocurre de iniciado el celo? Según lo que acaba de decir, por lo menos 12 horas. No, 8 horas. más. Tan cerca. Más. ¿Cuánto ocurre la ovulación después de iniciar el celo una vaca? Entre 24 y 30 horas. Promedio puede ser 18, 22 horas. Eso tienen que tenerlo claro. Claro, porque cuando vean IATF, que es sincronización a tiempo fijo, o el tema de inseminación artificial, hay cosas que se hacen por eso. Yo insemino el animal 12 horas después de iniciar el celo. ¿Y cuánto creen ustedes, o cuánto se han puesto a pensar ustedes, que tarda ese espermatozoide una vez que yo lo coloco dentro del útero a llegar a la trompa? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Se han preguntado eso? ¿Se lo han preguntado? Esa capacitación espermática, ¿cuánto tiempo tarda? Ustedes que han visto bastante temas en las clases que le han dado la parte del espermatozoide, ¿verdad? ¿Sí le han dado, no? ¿No? A veces esa materia la eliminaron del peso. Sí, pero era fisiología, la que daba ahora es fisiología de la producción. Daba parte de análisis espermático. Pero, más o menos, capacitarse ese espermatozoide para que yo creo que todos nos centremos. Imagínense una película aquí, el útero, lo que pasa ahorita en inteligencia artificial, el panel espermatozoide, pero yo lo coloqué dentro del útero, inseminé y coloqué, pasé el cervix y coloqué ese semen, la pajilla que viene, hay pajillas de inseminación artificial que son sexadas, no sexadas, traen 20 millones de espermatozoides, otras traen 2, 4, 5, pero yo coloqué ese espermatozoide dentro del útero. Que él llegue aquí, Negro puede ser que ¿Será el negro? Este es el cervix, ¿verdad? Yo coloqué la pistoleta aquí, el cuerpo del útero, la trompa, ovario. Soy mal dibujante, no crean que... Entonces yo coloqué aquí los espermatozoides. ¿Cuánto tiempo tarda el espermatozoide de aquí a llegar aquí a la trompa para producir la fecundación? En promedio 6 horas en capacitar. 6 horas. Entonces hay cosas que nosotros cuando nos dan clases no entendemos, porque a mí el profesor puede llegar aquí a darme clases y yo no entiendo, o sea, lo estoy tratando de llevar a la realidad, para que ustedes cuando escuchen eso en una finca le digan, el inseminador insemina 12 horas después del celo y ustedes ya sepan qué es lo que está pasando ahí, dentro de ese útero, pero por eso somos médicos, por eso no somos ingenieros de producción agropecuaria. Entonces yo coloco aquí los espermatozoides, ellos van a tratar de capacitarse, muchos van a morir, muchos van a ir, tardan 6 horas en llegar. Entonces si yo insemino 12 horas, ¿verdad? Después de iniciar el celo, en promedio más 6, son 18 horas. 18 horas, ¿verdad? Y ella puede ovular entre 24 y 30 horas. Esto puede cambiar. Puede ser 18, puede ovular a las 48 horas, si es ovulación retardada. Si es ovulación retardada, y yo voy a explicar cuáles son las causas de ovulación retardada, ¿por qué no puede ocurrir una ovulación? Yo voy a explicar ahorita por qué, pero si es ovulación retardada, puede ser a las 48 o 50 horas la ovulación. Entonces, cuando nosotros preguntemos algo a nivel del campo, y vemos por qué se hacen las cosas, ya quiero, como ustedes como médicos, se les quiere esa inquietud de a dónde voy a llegar yo, por qué yo insemino, por qué yo hago esto, por qué hago esto otro. Porque en cuanto al tiempo de vida de ese espermatozoide en el útero y en los cuerpos, ¿de cuánto estamos hablando? Tiempo de vida. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar el espermatozoide vivo dentro del útero? Como 5 días. Ahora, vamos a hablar de hora, no hablemos de día, vamos a hablar de hora porque se puede emular, pues dependiendo de qué, de la condición del animal, de la adaptabilidad, pero puede durar 72 horas, 120 horas, 80 horas, dependiendo de cómo se encuentra ese animal. Porque imagínense un animal con un estrés calórico o el espermatozoide que está esperando esa descendencia de ese óvulo a las 12 del día. Con esa temperatura 42, 44, esos espermatozoides van a morir.
Aunque la temperatura interna está a 37 grados el animal, pero es mucho más caliente. Acuérdense que está cerca del rumen. Ese útero está cerca del rumen y la temperatura es más alta. Por eso es que hablan que el ovario izquierdo tiende a ser menos eficiente que el ovario derecho. Entonces, imagínense un animal, la fecundación a las 2 de la tarde no va a ocurrir, muy difícil que ocurra. Por eso es que nosotros cuando hacemos IATF la hacemos en la noche. Ese es preferiblemente inseminar de noche. ¿Por qué? Porque si tarda, de noche no, de tarde sería. Porque si tarda 6 horas en llegar ese espermatozoide a las trompas y ese animal está ovulando, entonces quiere decir que la fecundación puede estar ocurriendo a las 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana y es la hora más fresca. Ese ovocito no se va a degenerar. Entonces, ese problema pasa normalmente que cuando hacemos IATF, el segundo celo es más fértil que el primero. Y a medida que vamos viendo la clase, me van a ir preguntando, por favor, ¿por qué el segundo celo es más fértil que el primero? Cuando estamos haciendo el tema de sincronización, estamos haciendo la parte de manipulación hormonal. Cámbiame la. Examen clínico, palpación. Vamos a hacer un examen clínico, ya tenemos el animal, hemos analizado todo, tenemos la historia clínica. Vamos a determinar ahora por palpación rectal o examen ginecológico para descartar patologías, alteraciones dentro de ese útero y a ver qué conseguimos en el útero. Palpación, ustedes ahorita leyeron lo que era momificación, maceración, eso lo escucharon, ¿no? En gestación, ¿no? ¿No leyeron esa parte? ¿No lo escucharon? Ajá, entonces a la palpación tenemos descarte de errores de registro, ya sabemos. ¿Cómo me doy cuenta yo que los registros están equivocados? Que yo voy a revisar el animal, el encargado me dice, doctor, esa agua animal fue montada hace 90 días. O sea, debería tener 90 días de gestación. Pero yo reviso el animal y solamente tiene 40 días. Entonces ya hay un error de registro. No, doctor, ese animal salió preñado, diagnosticado preñado en tal fecha. Yo voy al registro, el animal está vacío. ¿Qué quiere decir? Que hay errores en el tema de los registros. ¿Cómo me doy cuenta yo? Haciendo revisión ginecológica o por ultrasonografía. Examen minucioso del tracto tubular, o sea, nosotros por revisión ginecológica, que es la manera más fácil, y ultrasonografía, revisar el aparato reproductor de la hembra, nos damos cuenta si hay algún problema de endometritis, inflamación de ese útero, algún problema de cervicitis, lo vamos a detectar manualmente. Es la manera de hacerlo y nosotros imaginarnos, cuando ustedes la parte genitales, cuando les tengan los genitales y empiecen a revisarlo y toquen el cervix, y toquen el útero, toquen los ovarios, se van a dar cuenta cuando metan en la mano dentro del animal, tienen que tener una imagen de cómo lo hicieron con el genital externo y cómo lo hacen con el animal in vivo. O sea, cómo se siente, es importante. Examen minucioso de los ovarios, tenemos que hacer el examen minucioso si hay estructuras foliculares, hay cuerpos lúteos, hay algunos quistes, algunos tumores, alguna patología. Entonces, esta es la siguiente. Podemos revisar con vaginoscopio. Hoy en día vienen unos equipos como para inseminar que tienen cámara, no sé si lo han visto. Tiene una camarita donde la persona que no tiene experiencia puede introducir como un vaginoscopio y ve la cámara y ve la parte final del cervix. Ese sirve para hacer evaluación ginecológica para ver si hay algunas secreciones. Los que no tienen experiencia en introducir esa pistoleta, les sirve porque tiene la camarita y tiene la pistoleta para entrar la pistoleta dentro del cervix, que es lo más difícil de ustedes cuando están haciendo el curso de inseminación, o nosotros también, empezando a lograr pasar ese cervix. Lo más difícil del tema de inseminación es pasar el cervix, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no sabemos si estamos adentro o estamos afuera, las contracciones uterinas nos apretan la mano, entonces se frustran como veterinarios. El 70% de los veterinarios no saben inseminar. Y llega a una finca y el encargado que no tiene veterinaria o el que maneja los animales es un experto en inseminar. Entonces ustedes que estudiaron veterinaria, que ya son profesionales, no saben inseminar. Entonces la preocupación de los que se dan por grandes animales es que tienen que aprender a inseminar. El veterinario que no sabe inseminar es medio veterinario. Porque no puede ser posible que sea veterinario y no pueda pasar el cerdo. ¿Entienden? Entonces se imagina una persona que no estudió y agarra el cerdo y lo pasa de una vez. Nosotros vimos todas las materias, histología, anatomía, 5 años estudiando y a la final no puede pasar un cerdo. Porque lo da la práctica. Es la práctica la que le va a dar esa habilidad de pasar ese cerdo con esa pistoleta. Entonces, no se sientan mal si la primera no la pasan. Por eso el curso dura una semana, 5 días para tratar y después tienen que seguir practicando.
pero no es fácil. En el ultrasonido tenemos signos imagenológicos de enfermedades uterinas. Ahí podemos ver si hay líquido intrauterino, si hay problemas de detrito, si en el ovario hay problemas de quiste, si es un quiste folicular, un quiste luteal, saber interpretar las imágenes que vamos a observar en ese equipo ultrasonido. Hoy en día, la ventaja que hay, nosotros los veterinarios tenemos un equipo disponible, hay equipos portátiles, equipos portátil de mesa, portátil con batería, que podemos manejar. Ya la mayoría, los que pueden, ya que están trabajando, tienen un equipo de ultrasonido. Eso no es nada del otro mundo. Las imágenes prácticamente se interpretan muy bien. Y si vemos estructura, vemos líquido, normalmente el líquido se observa de color oscuro. Si no tiene nada, es un anecoico, se interpreta lo que es hiperecoico y subecoico, pues tendría que ver ultrasonografía para que entiendan todo el tema de la imagen. Igualmente hay que introducir la mano, ¿verdad? Ah, Igualmente hay que introducir la claro, mano. en ganadería bovina sí, vaca y en equino también, porque es la manera, como es lineal rectal la sonda, es la manera de colocarla y no hay otra manera. A menos que utilice igual, si es por aspiración, es vaginal, pero igual tiene que tener una guía. Número de afectadas, el enfoque. Es importante, nosotros llegamos a una finca y hay 100 vacas. Vamos a trabajar en base a 100, que es el 100%. Llegamos a una finca, hay 100 vacas y ya tenemos un enfoque individual y del rebaño. En el enfoque individual yo veo cuántos animales de ese grupo están afectados. Normalmente en la finca hay un síndrome de vaca repetidora, que son valores que se dan en el índice reproductivo y no debe pasar del 15%. O sea, yo no debo tener en la finca más de 2 o 3 servicios un 15% de la vaca. Si yo hago una evaluación del rebaño y yo consigo que el 30% de mis vacas son vacas repetidoras, entonces, ¿a qué llamo vacas repetidoras? Aquellas vacas que tienen dos o más servicios. Ya considero una vaca repetidora. Normalmente en la finca, una vaca no debe tener más de 2 servicios. El promedio debe estar en 1.8, 1.9 servicios por concepción. Si tiene más de 2 o 3 servicios, se denomina vaca repetidora. Entonces, yo al evaluar la finca, yo veo que en el rebaño hay un 30% de vaca repetidora y así que hay un problema. Puede ser muestra embrionaria, puede ser que haya un problema infeccioso, bacteriano, sanitario, problemas minerales, todos los problemas que ustedes pueden imaginar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Momento aparente de la causa: incapacidad para la ovulación. El animal puede venir en celo, pero tiene incapacidad para ovular. Incapacidad para la fecundación. En el caso de incapacidad para la ovulación, un animal puede venir en celo. ¿Y por qué creen ustedes que no ovula? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar ahí? O anovulación, como le dicen, ¿han escuchado ustedes? Si han escuchado eso. Si una vaca viene en celo, quiere decir que tiene un folículo de gran dominante, ¿verdad? ¿Qué hormona es la que me indica que está elevada cuando está en celo? ¿Cuál hormona es la que está presente en altas cantidades? Los estrógenos, ¿verdad? Entonces los estrógenos son los que me dan signo de celo, ¿verdad? Los estrógenos lo que da hiperemia vulvar, edema vulvar, secreciones intrauterinas, hiperemia intrauterina, aumenta la irrigación, el animal se pone inquieto, aumenta la temperatura corporal. Ustedes se dan cuenta a veces que el animal está en celo, aparte de las secreciones, es que la sienten caliente. Cuando meten la mano, el animal está caliente, aunque no sea por estrés calórico, pero meten la mano y sienten que el animal está en celo, pues su temperatura se eleva. Entonces, en el caso de anovulación, como que diga la incapacidad para ovular o anovulación, ¿qué puede pasar porque el animal no ovula? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace que el animal ovule? ¿Qué hormona? Te hubiera endocrino. ¿Cómo así que no hubiera endocrino? ¿Y qué se tiene que dar para que ovule? ¿Un qué? Pico de LH. Si no hay pico de LH no ovula. Si la LH es pulsátil y es continua, si no se da ese pico de LH no va a ovular. Entonces, puede haber incapacidad para ovulación, incapacidad para la fecundación. Puede producirse la ovulación, pero no ocurre la fecundación. Incapacidad para mantener la gestación. ¿Por qué? ¿Qué hormona mantiene la gestación? Progesterona. O sea, niveles altos de progesterona. Entonces, de repente la progesterona que se está produciendo en ese cuerpo lúteo son niveles muy bajos y no mantiene esa gestación en la primera, o no se da ese reconocimiento materno-fetal de la gestación y por lo tanto hay muerte embrionaria. Es la siguiente. La etiología probable de esa infertilidad adquirida puede ser congénita, otro tema, infecciosa, fisiopatológica, latrogénica, confirmación del diagnóstico por tratamiento y prevención de la siguiente.
hallazgo del examen clínico. Voy a dar la siguiente. En este caso tenemos vulva y vagina. Cuando estamos evaluando una parte de aquí, una yegua, tenemos que ver muy bien la conformación de esa vulva. Normalmente hay vulvas mal conformadas y esto conlleva en el tema de las yeguas una endometritis. Normalmente en el caso de las yeguas tienen muchos problemas de endometritis, pero ya vamos a ver. Y vagina, tenemos que estar muy pendientes cómo está, o sea, observar cómo está conformada esa vulva y vagina. Dale la siguiente. En este caso, ¿qué observamos en la vulva y la vagina? Indicios de descarga vulvar, dolor y incomodidad a la monta, postura de dolor perianal y disuria. Dale la siguiente. Normalmente en ganadería, en este caso las vacas, observamos vulvitis, vulvaginitis, porque puede ser granular o postular. En el caso de las vacas, cuando revisamos nosotros como veterinarios, siempre abrimos la vulva y vemos la mucosa interna. Vamos a encontrar estas pústulas que producen, normalmente nosotros identificamos como una diarrea viral o IBR. Automáticamente al revisar el rebaño y vemos que la mayoría de los animales tienen esa lesión a nivel de la mucosa interna de la vulva, ya hay un problema de virales. Entonces preguntamos inmediatamente cómo está el plan sanitario. ¿Por qué? Porque las virales causan muerte urinaria precoz, tanto el Campylobacter, vibriosis, pero las virales causan muerte urinaria precoz y produce esta lesión a nivel vulvar. Dale la siguiente. Podemos observar cómo está la vulvitis, vulvaginitis, que puede ser granular o postular, enfermedad venérea gradual. Dale la siguiente. Causa puede ser por hipervirus tipo 1, como le dije, IBR, lesiones en el parto y problemas de higiene. Normalmente, cuando los animales tienen parto distóxico o su parto ha sido manipulado, por supuesto, hay lesiones a nivel vulvar. ¿Por qué? Porque la manipulación con guantes o sin guantes, el tema de amarrar el mecate o la cadena a esas patas de ese becerro para extraerlo, tienden a lesionar la mucosa interna, y si el animal viene posparto, pues tienden ese tipo de lesiones. Dale la siguiente. Pues, infertilidad puede ser leve, producto de la incomodidad del coito, o sea, si el animal no se deja montar, pues puede tener un tema de infertilidad. La regresión puede ser espontánea, severa en el caso de los virus, si los virus alcanzan el útero mediante la inseminación artificial. Puede ser severa la infertilidad en caso de vulva y vagina. De la siguiente. Igual, producto de incomodidad, de la siguiente. En caso de enfermedades como el fibropapiloma venéreo, es transmisible, enfermedad viral, espontáneamente, dentro de los 6 meses de aparición. De la siguiente. En la yegua, exantema coital y peligro tipo 3. De la siguiente. En este caso, vemos problemas de vulva, vagina y vamos al cervix. En este caso, en la vaca, nosotros lo que es en el caso de vacas, tanto animales jóvenes como animales adultos, inmediatamente en el momento del parto, ese cervix se hipertrofia y crece, pero vuelve a su tamaño normal. Entonces, en ese tema del parto, nosotros normalmente conseguimos que las vacas que son multíparas, que tienen 5 o 6 partos, pues su cervix está más hipertrofiado. Pero aquellas vacas que tienen un solo parto, ustedes se van a dar cuenta que su cervix está prácticamente normal. En el caso, es muy diferente en el caso de la búfala. La búfala, el cervix no se hipertrofia como la vaca. Ustedes están palpando una búfala de 10 partos y a veces no saben si están en la vagina o están en el útero cuando están revisando. Hay una diferencia anatómica en cuanto a revisión ginecológica en búfalas y en vacas, porque uno en vacas, si toca de una vez el cervix hipertrofiado, si hay una cervicitis, pues va a haber prolapso del primer anillo, todo el tema que vamos a ver ahorita, pero para explicarle algo, cuando estén revisando, cervix normal, pero ya una vaca de 4 o 5 partos, su cervix tiende a no regresar a su tamaño normal, siempre va a quedar un poquito más grande. Un animal de 5 o 8 partos, su cervix va a ser mucho más grande. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Si el cervix tiene un problema de cervicitis, tiene una morfoanomalía, tiene una anatomía diferente. Normalmente nosotros en vacas que han parido, como este cervix se agranda tanto, al regresionar, puede quedar en forma de S, puede quedar en forma de U, y cómo hace ese animal para quedar distante, es muy difícil.
Entonces nosotros, ese cervix si logra quedar gestante por monta natural, porque inmediatamente cuando el cervix queda en forma tortuosa o en forma de uno, nos pasa la pistoleta. Entonces, si hay inseminación, ese animal tiene que ir dirigido a monta. Y si el toro la montó y no la preñó en 2 o 3 veces, ese tiene que ir a descarte. Porque prácticamente es una fertilidad adquirida por problemas de cervix. Entonces, esos casos son comunes. Normalmente ustedes van a hacer revisión ginecológica y un 20% de las vacas que revisan, multíparas, tienen problemas de cervicitis. Deformaciones en su cervix en forma de U, en forma de S, o tienen, está normal y cuando van a pasar el anillo, un anillo está fibrosado, o la inflamación que tiene y no pasa la pistola. Y no pasa, se hace un tapón fibroso. Esos animales tienen que ser prácticamente descartados de la finca porque va a ser imposible preñar. Entonces un porcentaje, para que entiendan un poquito la magnitud del tema, en el caso de cervix, un porcentaje de esas vacas que están en producción siempre van a descarte por problemas de cervicitis, aparte de los otros problemas. Porque el cervix, el útero también regresiona y el cervix, pero el cervix es el que queda con mayores tramos porque tiene los anillos cervicales que son cartílagos y ellos para volver a su tamaño normal es muy difícil. Dale la siguiente. En este caso vemos alta resistencia a infecciones. El cervix es la segunda o tercera barrera que impide la entrada de bacterias dentro del útero. Entonces imagina un cervix que está dañado, que tiene una inflamación, que tiene una infección. ¿Qué indica eso? Que su útero también va a estar comprometido. Entonces, si ustedes consiguen problemas cervical, normalmente van a conseguir problemas uterinos. Porque si el cervix es la barrera principal, la tercera, si vamos vulva, vagina y cervix, es la tercera barrera para impedir entrada de bacterias, hongos o cualquier tipo de detritus dentro del útero y tiene problemas, pues ya esa gestación o esa preñez o esa fecundidad de ese animal va a estar comprometida. ¿Por qué? Porque debe haber un problema interno. Comúnmente asociado a metritis y a problemas en el parto. En este caso, ahorita vamos a ver este tema de metritis, endometritis y piómetra en vaca, que quiero que presten bastante atención a esa parte, que es muy importante en el animal postparto. Y el otro es asociado a infecciones vaginales, o sea, normalmente si hay infecciones vaginales, hay infecciones a nivel de cervix. Es la primera barrera, pero ya está comprometido el cervix, también está comprometido el útero. Entonces esa fertilidad de ese animal se está comprometido por temas de cervix. Traumáticas, por supuesto, al momento del parto, son muy traumáticas. Imagínense un parto distóxico, introducir la mano dentro del útero, poder colocarle un gancho o un mecate o lo que tenga usted en la mano para poder traer a ese becerro, ya hay un trauma, introducción de bacterias dentro de ese útero, dentro del útero. Imagínense cómo va a quedar ese animal por parto. ¿Entienden? Es muy fuerte. Lo que pasa es que, pero es un tema bastante complicado y sobre todo el ganadero, el dueño de la finca, quiere que su vaca la atienda, que quede por parto y que quede bien. Y no le quiere colocar nada, antibiótico ni nada. Normalmente nosotros los veterinarios tenemos que, la práctica, la rutina que da la finca es sacamos el feto y debemos hacer tratamiento con antibióticos inmediatamente y antiinflamatorio. Nunca dejen un animal postparto que haya sido un parto distóxico sin tratamiento, porque va a tener problemas de retención placental. ¿Lavado y después se da sintomático? Claro, ahí en ese caso se colocan antiinflamatorios para el dolor y antibióticos, porque el lavado ahí es muy difícil, está pariendo, hay que colocar sustancias como oxitocina, prostaglandina para ayudarle a que esas membranas salgan del interior fetales, pero eso ahorita lo vamos a explicar más detalladamente. Dale la siguiente. Profe, una pregunta. Me está diciendo que cervicitis es esta, pero la anterior era que era problemas ahí. ¿Cuál anterior? En la anterior. Sí, que está hablando de la tortuosidad del No, esos son. Lo que pasa es que no está aquí, pero el cervix. ¿Pero cómo se llama eso? Eso no es. No, deformaciones del cervix por problemas de parto. Tú vas a conseguir, cuando vas a hacer revisiones, consigues cervicitis, pero esa cervicitis después de deformaciones de ese seno en forma de U o en forma de S, te las vas a conseguir. O sea, la pregunta de las dos se engloban en el mismo. En la cervicitis. Ya teniendo deformación ya es una cervicitis. Ya hay una cervicitis que es crónica o es aguda dependiendo de la etapa donde la consigas. Si es un animal que tiene un año de posparto o 5 meses de posparto, ya es una infección de cervicitis crónica. No volvió a su estado natural. Dale la siguiente. Gracias.
Cervicitis puede estar prolaxado, pueden ser crónicas, como les dije, en la edad, animales que tienen 8 o 10 partos tienden a tener cervicitis, estrangulamiento del primer anillo, hay prolapso, es decir, primer anillo, por lo tanto normalmente cuando estamos haciendo revisiones ginecológicas, nosotros podemos decir como veterinario está prolaxado primer anillo. ¿Quién le da esa experiencia? A medida que usted haga más revisiones ginecológicas, pueden determinar si es el primer anillo o no. Y a este animal, cuando usted esté revisando, que tiene prolaxado primer anillo, no van a tratar de decir, no, vamos a inseminar. Y ese animal tratan de que vaya a montar natural. Porque ya el animal que tiene problema de cervicitis. Si corriera la cervicitis, puede llegar a seguir con el proceso de inseminación artificial. Infertilidad por asociación y inseguridad es la siguiente. Organismos más comunes en las infecciones, tenemos los más comunes son las actinomyces, los micoplasmas, hemófilos, ureoplasma, hay ambientales, coliformes, toxinas y bacterias pueden producir la cervicitis en el animal. Dale la siguiente. En yegua, la cervicitis asociada a vaginitis, metritis o endometritis severa. ¿En la A es estado normal o ahí ya estaba alterado? En la siguiente, En esta es una cervix normal, ya esta es una cervix que está irritada, que está hiperémica, quiere decir que hay una inflamación. Pero esta es una cervix que debería ser normal. En este caso en yegua, una cervicitis asociada a vaginitis, metritis, endometritis severa. Sustancias cáusticas, en este caso en la yegua, ahorita vamos a ver, utilizan mucho sistema de Fluchis. ¿Han escuchado ese tema? No. Es un lavado intrauterino que se hace con solución de salina isotónica para tratar de ayudar a la endometritis, pero dependiendo, porque en el caso de las vacas también se hace, pero muy poco. Pero normalmente en las yeguas, como son de gran valor y cuestan tanto y el dueño quiere tratar de preñarla, entonces ellas sufren de endometritis y se hace ese tipo de trabajo con antibióticos, soluciones poliodopovidonas, la siguiente. Hay otro tema de infertilidad adquirida como tumores uterinos, ¿verdad? Poco comunes, se consiguen muy poco, en el caso es raro conseguir un tumor en animales, pero sí se consigue. Poco comunes en clínicas de grandes animales, como dicen, más frecuentes leiomyosarcoma y adenocarcinoma, pero son poco comunes. Leiomyosarcoma, tumor de las fibras musculares del miometrio, intercalan células fibrosas. Nodulares y blanquecinas, pueden haber necrosis central. Adenocarcinoma, en este caso un útero, vaca de edad avanzada, nódulos discretos. Entonces más o menos pueden ver un tipo de tumor de linfocitos de origen linfático, pero en el caso de las vacas del 2 o 3% puede aparecer un tumor, pero en el caso matadero, pues, porque en el caso de finca normalmente no descartamos más por momia fetal, o si se presenta lo que es momia y hay dos patologías principales en el tema de la gestación en vacas que ocurren por muerte fetal. Esa clase no la han tenido, me dijeron que no la han tenido. Maceración y momificación. Maceración y momia fetal, esa clase no la han tenido. No la han tenido. Creo que no. Ahora, este tema es muy importante que le quede grabado. Es infección inespecífica uterina, patología uterina posparto en la vaca. Vamos a hablar de la vaca y después vamos a hablar de la yegua, que es el enfoque que le voy a dar. Tenemos 3 patologías principales posparto: metritis, endometritis y piómetra. Ahora, ¿cuántos días dura cada una de ellas? ¿Cuáles son las primeras que se presentan posparto y cuál compromete la vida del animal? Ahora les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que es la primera? Metritis, ¿verdad? Lógica. Metritis, después viene una endometritis y después viene una piómetra. En la vaca posparto va a aparecer una piómetra primero que una metritis. O sea, ¿entienden la secuencia? Parió el animal, día 0. Tiene retención de membranas fetales, primero que me va a conseguir a los 7 días, 15 días, una endometritis. No van a conseguir una piómetra, a diferencia de lo que estudian pequeños animales. Profe, así ocurre en todas las especies. Animales. O sea, así ocurre en pequeños animales también. Pero eso le estoy explicando, porque en pequeños animales es diferente. En pequeños En animales, vaca, estoy hablando de vaca. en pequeños animales puede ocurrir que la piómetra directa.
Claro, después del 0 pueden darle piómetra sin parir. Entonces aquí no hay piómetra si el animal no pare en la vaca. Entonces quiero que estén claros en eso, que sepan diferenciar. Pero en este caso, como somos médicos, las patologías que se van presentando, todo esto trae a una infertilidad adquirida. O sea, ¿entienden? O sea, todo esto me lleva a que el animal no se preñe. Es común. Ahora, ¿cuáles son las patologías y cómo aparece el animal postparto y cuáles comprometen la vida del animal? La metritis es la más fuerte, una inflamación aguda de todos los extractos del endometrio, mucosas o mucosas, y es la que puede matar al animal. Hay varias etapas de la metritis en la vaca, pero ahorita vamos a describir cómo es cada una y cómo hay que abordarla. La endometritis es más crónica, Inflamación aguda, pero aguda de la metritis, es la que puede matar al animal. Puede ser séptica, que es cuando las bacterias viajan, las toxinas viajan a la sangre, producen fiebre, alta temperatura y el animal puede morir. Entonces es un abordaje clínico inmediato. El animal tiene 7 días postparto y tiene fiebre, lo llama el productor y dice que el animal tiene 7 días postparto y tiene fiebre alta, inmediatamente tiene que pensar que tuvo retención de membranas fetales y tiene que abordarla de una vez porque se va a morir. Una emergencia. La emergencia médica. La endometritis es más crónica, es más larga. La metritis va de 0, 3 días hasta 15 días. Puede llegar a 21 días. ¿De 3 días? Puede empezar a los 2 3 días si hay retención de membranas fetales, porque normalmente en la vaca, normalmente les damos 24 horas para que expulse la placenta. Cuando tiene una vaca que para y le quede la placenta colgando, no la ha expulsado, ella tiene un lapso para no ser clínica 24 horas máximo. Si parió y al otro día usted le ve la placenta colgada, ya tiene retención placentaria. Hay tratamientos que colocamos para evitar esa retención placentaria, que son como la pitocina, la prostaglandina, que la vamos a ver, pero en el caso del posparto, el animal puede expulsar la placenta a las 4 horas, 3 horas, 8 horas, es normal. No vayan a ponerse a jalar la placenta de una vez posparto porque puede producir lesiones intrauterinas. Entonces ella, normalmente al rato, a las horas, puede expulsar esa placenta. Muchos llegan a la finca y le colocan posparto, le guindan un palo para que le haga como peso o una piedra. No deben hacer eso porque le están desgarrando por dentro. Entonces la idea es que ella sola vea expulsando, se separen los placentomas, y la separación de la carúncula con los cotiledones y se separe su placenta. Entonces la metritis, ya saben que es aguda o hiperaguda, es la más fuerte y la que puede matar al animal, ¿verdad? La endometritis viene después de la metritis, no es antes de la metritis, tienen que tenerlo claro, porque de repente le preguntan en el examen o no, pero es metritis, endometritis y de último voy a tener la piómetra. Sería la consecuencia. La consecuencia, piómetra en el caso de la La vaca. secuencia. Sí, pero después se da primeramente y luego esto y Después de piómetra. Entonces vamos a ver una serie de eventos hormonales que está sucediendo en el animal, porque a la final llega a piómetra, porque el animal puede mantenerse en endometritis y no llegar a piómetra. ¿Me entienden? Bueno, vamos a ver por qué creen ustedes que de endometritis puede pasar a piómetra, qué está sucediendo a nivel intrauterino y qué hormona está dominando para que llegue a esta patología. Comúnmente en ganadería, si conseguimos vacas con metritis, endometritis y piómetra, dependiendo de las situaciones, si finca tiene problemas minerales, se ve mucho, infecciones bacterianas, virales, se ve mucho, finca que no tiene plan sanitario adecuado, partos distóxicos, es común encontrar metritis y piómetra. Una vez que manipulamos ese feto, ya vamos a disponer a una metritis. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo bacterias dentro de ese útero que no son naturales, propias dentro del útero, y por supuesto van a producir una inflamación. Entonces está claro aquí este tema, ¿verdad? Son 3, no se le va a olvidar. Primero metritis, después endometritis y piómetra. La más fuerte es la metritis, la que puede matar al animal. ¿Cuál es el tiempo de duración de la metritis? 2, 3. Ahorita vamos a escribir cada uno. Estaba para que le vaya quedando la idea de qué es lo que vamos a hacer. La siguiente. Metritis abarca todos los componentes de la pared uterina, como le dije, mucosa, submucosa y muscular serosa. Puede estar poco delimitado, extendido, serosa o órganos vecinos. La metritis, ¿qué sucede? Como, bueno, nunca han visto una animal con metritis, ¿verdad? Nunca han visto. Bueno, el día que les toque, se van a dar cuenta lo fétido que es una metritis.
es algo tan fétido que el que esté ahí vomita, no le no toquen la plastilina metritis para ponerlos ahí. O sea, le queda impregnada en la ropa y no ni lavándola se sacan ese olor. Entonces, una característica de metritis es el olor fétido que tiene el animal con las secreciones. No son purulentas porque la endometritis y las secreciones purulentas son sanguinolentas. De allá el animal, cuando se está echada, que ustedes le ven que hay secreciones por la vagina, por la vulva, sanguinolenta, forma chocolatada, ya el animal tiene un problema de metritis. Dale la siguiente. Ocurre después de un parto distóxico, normalmente asociada con trauma severo del útero, y hay marcada contaminación ambiental. Dale la siguiente. Hay metritis puerperal tóxica o séptica y metritis postparto clínica, pero las dos son metritis fuertes. Dale la siguiente. En este caso, el trauma obtenido durante un parto distóxico, alta contaminación ambiental, como les digo, el hecho de introducir la mano dentro de ese útero, ahí están atendiendo un parto, miren las cadenas, ven lo que yo le hablo, o el fetótomo. Entonces ven las cadenas que están tratando, que están amarradas, tratándose, el hecho de introducir la mano, las heces salen aquí, como ya tienen contracciones, está expulsando heces. Entonces imagínense las heces dentro del útero lo que va a causar. También se da la metritis por inercia uterina. ¿Qué pasa con el caso de la inercia uterina? Que el animal queda tan agotado al momento del parto, distóxico. Imagínense un animal, ¿cuánto debe durar el proceso de parto de un animal? En el caso de una vaca, ¿cuánto debe durar? El proceso de parto. O sea, una vez que el animal rompe la vesícula amniótica, empezó el proceso de parto. ¿Cuánto debe durar? Ustedes no han visto parto, vieron gestación, ¿verdad? Sí, ¿Ah? en 6 horas. 6-4 horas máximo. Nosotros como médicos tenemos que dejar que ese parto 4 horas dure su proceso normal. Si llegan en la mañana a la finca y consiguen que la vaca tiene de las 10 de la noche el proceso de parto, tienen que intervenir de nuevo. Ah, no, el encargado le dice, no, empezó a parir a las 5 de la mañana y llegan a las 7, vamos a darle 2 horas más, 3 horas más. No intervengamos primero porque entonces vamos a causar un problema. Sin tiempo límite. En el caso de los cerdos, ustedes como médicos lo llaman que la cerda que está pariendo, que tal. En el caso de los perros es otro tema, de las hembras caninas o los gatos, pero en el caso de los cerdos es muy común que el proceso de parto dure mucho más. Hay lechones ¿quiénes han tenido cerdos aquí? Yo fui a una práctica de cerdo. Bueno, pero hay lechones que de repente la cerda le parió un lechón a las 8 de la noche, ya pulsó el primero y entonces viene a expulsar los otros en la mañana. ¿Entiendes? O sea, como son independientes, son placentas independientes, ellos pueden ir, dura más tiempo el proceso de parto. Si nunca, por lo menos es una condición, la gente siempre en el proceso de parto, de una vez actúan y le colocan oxitocina. Si no han pulsado el primer lechón, no colocan oxitocina. ¿Por qué? Porque si a través tiene mala posición o postura, no va a salir y va a producir ruptura del útero, va a ser peor. En el caso de vacas, nosotros colocamos oxitocina, es cuando ya el animal está en posición de presentación normal. ¿Qué quiere decir cuando le hago posición de presentación? Es que tenga sus patas y sus cabezas dentro de la patas. Que ya vea que él va a salir, yo puedo ayudar, coloco oxitocina para aumentar las contracciones uterinas y ese efecto sea más fácil sacar. Entonces, ¿qué hace? Mucha gente agarra y le coloca oxitocina y no lo ha colocado en presentación y posición normal. El animal tiene muchas contracciones, se agota el calcio. El animal se va a agotar, se le agota el calcio. Entonces el útero entra en una inercia uterina. Y como dice aquí, la inercia uterina viene, como no hay impulsión de esos líquidos intrauterinos, por supuesto va a haber una metritis fuerte porque ya no tiene esa cantidad de calcio suficiente para poder expulsar ese feto. Acuérdense que si ya entre más tiempo dure ese proceso de parto, más se agota el calcio. Empieza a movilizar su reserva de calcio y entonces puede caer en el tema de la fiebre de la leche o puede caer en el tema de la inercia uterina por deficiencia de calcio. Dale la siguiente. Eso de oxitocina, ¿eso ya sería después de las 4 o 6 horas cuando uno lo va a ayudar o...? No, sí sería, la oxitocina actúa, vamos a ver cuando los niveles de estrógeno están altos. Mucha gente coloca oxitocina 24 o 42 horas después del parto y no tiene ningún efecto. Acuérdense, la oxitocina trabaja cuando los niveles de estrógeno están altos que tienen receptores a nivel de útero. Cuando ya bajan los niveles de estrógeno, la oxitocina deja de ser efecto. Entonces, ¿qué sucede? Debemos que sacamos el animal y colocar oxitocina de una vez para que ese efecto sea más inmediato. Después de 4 o 8 horas, el efecto de la oxitocina a nivel intrauterino va disminuyendo. Usted agarra el animal parió ayer y van a colocarle hoy, ya no hay contracción uterina.
O sea, no va a producir el efecto deseado. El efecto deseado se hace máximo 8 horas postparto. O sea, no deben colocar oxitocina después porque no va a haber ningún efecto. Metritis puerperal útero, aumento de tamaño, engrosado contenido por líquido, pared delgada y atónica, presión produce salida de líquido. En este caso, la persona está haciendo revisión y mire cómo sale el líquido, ya hay problema de metritis postparto. Es la siguiente. Las descargas, como les dije, son fétidas, acuosas, cerosas, sanguinolentas y purulentas en este caso, pero mira el color, es rojo. Ya esto indicativo más de una endometritis, pero cuando están de color sanguinolenta es una metritis ya séptica, ya una metritis aguda. Es la siguiente. En la metritis puerperal, metritis postparto, normalmente ocurre fiebre en la séptica 39 grados centígrados y hay inapetencia, pérdida de peso, como les dije, hay depresión, disminución de la producción láctea, hay deshidratación, atonía vasointestinal, puede ocurrir shock y muerte debido a la toxemia y bacteremia. O sea, ya aquí el animal está comprometido, como les dije. Ya la metritis, la salud animal está comprometida y por eso tenemos que atacar somos síntomas. Un animal tiene fiebre, le va a colocar ¿qué? Analgésico. Le va a colocar antibióticos porque hay que tener la parte de toxinas y bacterias fuertes y la voy a hidratar. Entonces, como médico, yo voy a colocar soluciones para hidratarla, le voy a colocar antibióticos antiinflamatorios, pero tampoco puedo ir al útero a abordarlo de una vez a colocar el no. Hay que tratarla y tratar de después que el animal esté estable, ya no tenga ningún problema, poder abordar la parte de útero para empezar a hacer lavado. Muchos agarran y introducen líquido, normalmente pueden introducir hasta 100 ml, 200 ml, hasta 500 ml de solución, porque ese útero está demasiado distendido. Ya cuando los úteros están más pequeños por la involución, pues es otro tema. Dale la siguiente. En este caso, el metritis postparto no presenta signos clínicos aparentes, es una metritis que no presenta signos normales, retraso en la involución uterina. Cuando hay metritis, hay retraso en la involución. Ya el animal que es postparto y es un parto distóxico, ya al tener metritis ya va a haber problema en la involución uterina. Normalmente una vaca postparto, la involución ocurre a cuántos días, debería ser normal. Su útero, mente el útero, el tamaño del útero, que puede tener 1 metro el tamaño, para que regresione otra vez a su tamaño normal. ¿Cuánto tiempo puede ocurrir después del parto? ¿Creen ustedes? 30 días. Se habla de 20, 30 días, hasta 40 días, pero anatómicamente ella puede tardar 40 días, pero 20 días, pero fisiológicamente debería estar, porque hay animales que vienen en celo, inician su ciclicidad ovárica a los 15, 20 días postparto. Hay animales que pueden quedar preñados 20, 25 días postparto, o sea, quiere decir que su útero involucionó y está de tamaño normal. Pero normalmente nosotros en finca vamos a conseguir que las involuciones uterinas retrasadas provienen de problemas del parto distóxico. Ya automáticamente introducir la mano y conseguimos asimetría en los cuernos uterinos, cuerno más grande que el otro, ya es problema de endometritis. ¿Entiendes? Entonces normalmente nosotros hacemos revisión ginecológica y si conseguimos a los 20 días asimetría marcada, ese cuerno más grande de lo normal, líquido dentro del cuerno, ya es un problema de endometritis. Ya pasó ya de metritis, ya es un problema de endometritis que puede o no ser clínica, puede o no tener líquido, pero ya es un problema de una inflamación que produjo daño y va a tardar ese animal en reiniciar su ciclicidad ovárica o va a tardar en preñarse. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como veterinarios? Que el animal se preñe antes de los 100 días. Si hay una endometritis, una metritis, pues el animal va a tardar más en preñarse. Dale la siguiente. Ya esto más lo mismo. Ya la siguiente. Metritis postparto, si vamos a leer, aquí no se ve bien, si vamos a leer el ultrasonido, vamos a encontrar líquido de detritus dentro de ese lumen uterino. Dale la siguiente. Otras clasificaciones de la metritis tenemos, que es importante que se las puede preguntar al profesor, metritis grado 1, grado 2 y grado 3. Como les dije, ya lo hablamos. Metritis grado 1, cuando se presenta un útero agrandado, descarga uterina purulenta, signos sistémicos, no hay signos sistémicos de enfermedad. Grado 2, ya hay signos sistémicos de enfermedad, disminución de la producción de leche y letargo y fiebre de 39 grados. Grado 3, ya está comprometida la vida del animal, animales signos de toxemia, tales como inapetencia, extremidades frías, depresión. Entonces,
La otra clasificación que existe es metritis grado 1, grado 2 y grado 3. Esta es la más común, entonces la más fuerte es la grado 3, pero las tres son importantes. Se clasifican grado 1, grado 2 y grado 3. Dale la siguiente. Tratamiento. Hablamos sintomático, fluidoterapia, antibióticos, con antiinflamatorios no esteroidales, antibióticos. Penicilina por vía sistémica, no debemos colocar penicilina intrauterina. La que más efecto tiene son las tetraciclinas, intrauterina con altas dosis. O sea, de repente 100, 200 ml de oxitetraciclina con solución dentro del útero. Las penicilinas son inyectadas, pero no se pueden usar intrauterinamente. Dale la siguiente. Endometritis, ya salimos de metritis, ahora hablamos con endometritis. Superficial solamente está comprometido el endometrio. Útero es estéril después del parto, debe restablecer la esterilidad. En este caso, la endometritis está comprometido el endometrio, y es donde vamos a conseguir ese endometrio. Cuando estén haciendo revisiones, vamos a conseguir el endometrio un poquito engrosado. Puede haber asimetría o no, puede haber líquido, no puede haber líquido. Entonces, la endometritis puede ser clínica cuando tiene secreciones purulentas y puede ser asintomática, no tenga secreciones, que solamente tenga inflamación. Proceso subagudo crónico, fuerte efecto sobre la fertilidad. ¿Qué sucede? Cuando hay problema de endometritis, tiene problemas de infertilidad. O sea, un animal con endometritis no va a quedar gestante. Tenemos que corregir ese problema. En este caso, ya la siguiente. Con la endometritis es más fácil hacer infusiones, lavados. Normalmente no debe pasar de 20 ml la infusión. Usamos tetraciclina, con solución salina, solución yodo, solución salina o solución isotónica para hacerle los lavados intrauterinos, para tratar de extraer todo ese líquido. En el caso de la endometritis no hay signos clínicos que demuestren que el animal tiene endometritis. O sea, que usted lo ve enfermo, el animal puede tener endometritis, lo único que van a estar alargados son los tiempos. El animal no va a venir en celo, no va a iniciar la ciclicidad, el animal no va a quedar gestante. Hay endometritis crónica, y depende de su cronicidad puede estar afectada la ciclicidad. El útero atónico, retardado y retarda de evolución, difícil diagnóstico, es más deficiente en la ecografía. En este caso, cuando hay endometritis, los que no tengan mucha experiencia para el momento de revisión ginecológica, pueden con el ultrasonido, es más fácil determinar si hay endometritis. ¿Por qué? Porque van a ver las paredes engrosadas de ese endometrio y van a conseguir cierto líquido. Ahora la siguiente. En este caso, por vaginoscopio se puede determinar las secreciones, la endometritis, o el equipo ese que les dije que tiene cámara, que hoy en día se está utilizando. Dale la siguiente. Dale la siguiente. Piómetra, ya hablamos de metritis, ahora hablamos de piómetra. Hay acumulación de líquido dentro del útero, un exudado purulento. ¿Por qué? ¿Quién me da ese exudado purulento? ¿Qué está ocurriendo ahí cuando yo consigo por bacterias, ¿verdad? Pero aparte, ¿quién me da ese color blanquecino, ese color de La célula blanca. Ajá. los polimorfos nucleares? ¿Verdad? Entonces hay gran abundante de productos antiinflamatorios, y en el caso de los polimorfos nucleares, los macrófagos, los trófilos, ya hay como acumulación dentro de ese útero. Pero ¿qué sucede fisiológicamente? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo dentro de ese útero que no regresiona o que el animal no puede controlar esa infección? ¿Qué creen ustedes que esté pasando ahí? El animal parió, debería reiniciar la ciclicidad ovárica. Cuando reinicia ciclicidad debería tener folículo, cuerpo lúteo, todo. ¿Qué creen que ustedes esté pasando? Un animal debería tener una piómetra más de 25 o 30 días. Ya sabemos que la piómetra es más largo del periodo postparto. Puede tener 40 días, 50 días, 60 días postparto. Ahora, ¿qué creen ustedes que esté pasando aquí que ese animal no logra resolver el problema de la piómetra? Su sistema no lo logró solucionar. Puede haber piómetras cerradas o piómetras abiertas, igual que en la parte pequeña del animal. Puede haber secreciones o no puede haber secreciones. Cuando hay piómetras cerradas, nosotros hacemos revisión y encontramos que el animal estuviera como si estuviera gestando. Metemos la mano, hay asimetría, hay acúmulo de líquido. ¿Cómo sabemos que no está gestando? Porque no hay presencia de feto, no hay deslizamiento de membrana, no hay leucemia primaria de gestación, entonces ya algo está pasando ahí. Pero para decirles, ¿por qué creen ustedes que si el animal tiene problemas de piómetra a partir de metritis no ha solucionado el problema de la piómetra? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí?
¿O qué hormona hace falta aquí para que eso se realice? La prostaglandina hace falta. ¿De dónde se produce la prostaglandina? Entonces, si la prostaglandina se produce en el endometrio, ¿y quién lisa el cuerpo lúteo? La prostaglandina. Entonces, si hay piómetra, hay presencia del cuerpo lúteo. Siempre que hay piómetra, hay la presencia del cuerpo lúteo. O sea, no hay piómetra sin cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque la progesterona mantiene bloqueados receptores para que no se produzca, no llegue ni los estrógenos, porque si hay progesterona, no hay altos niveles de estrógeno. ¿Quién aumenta la irrigación a nivel del útero? Los estrógenos. ¿Quién produce el desbloqueo para los receptores de oxitocina? Los estrógenos. Es decir, no hay estrógeno, no hay contracciones uterinas, no hay irrigación y por lo tanto se mantiene como una gestación. El animal cree que está gestando y mantiene el cuerpo lúteo. Eso es porque no reinicia el ciclo. ¿Ah? Eso es porque no reinicia el ciclo. No reinicia el ciclo, no hay presencia por la presencia del cuerpo lúteo. O sea, quien me está produciendo esta patología, porque pasó de endometritis a piómetra, es la persistencia de su cuerpo lúteo. Profe, eso con prostaglandina no se solucionaría. ¿Ah? Con prostaglandina, ¿no? Sí, es una terapia con prostaglandina. Hay que tratar de colocarle prostaglandina para alisar ese cuerpo lúteo. Ya alisar el cuerpo lúteo reinicia esas ondas foliculares para que haya crecimiento folicular y esos estrógenos que empiezan a aumentar la irrigación a nivel de útero y eso produce contracciones, vaciados. Normalmente el vaciado o lo produce uno con infusiones para tratar de vaciar o ella misma va haciendo el vaciado dependiendo del tamaño de la piómetra. Piómetra pequeña, la piómetra es muy grande, muy extendida, entonces sí hay que hacer infusiones y lavado. Pero normalmente se corre con prostaglandina y algunas infusiones. ¿Está claro eso? Siempre que vamos a conseguir piómetra, conseguimos cuerpo lúteo persistente. Profe, y en el caso de las perras, o sea, no tuvo un parto, y, o sea, todo perdió en una vez, pero igual debe ser una piómetra, ¿eso sucede? Porque la piómetra, en el caso de las perras, viene poselo, y acuérdense que en el caso de los pequeños animales, los que trabajan con pequeños, el tema del útero, acuérdense que el tema de la inmunología, o sea, el tema de las defensas naturales del animal, en el caso de la perra, ella es muy susceptible a las infecciones. Entonces, viene en celo, como hay abertura de ese cervix, no queda gestando, o si hay una monta de un perro o algo, esos detritos, ese plasma seminal o algo, va a estar dentro del útero y va a producir una inflamación. Esa inflamación en ella al principio no la controla y hay unos animales que no controlan naturalmente por las expresiones de la proceso inflamatorio, que ustedes saben, la interleuquina, el factor de tumoral, la cascada del complejo mayor de histocompatibilidad, pero ¿qué sucede? Que hay animales que sí logran resolver ese problema, otros no logran resolverlo, como el caso de la yegua, y en las perras esa inflamación se hace crónica y la única forma de resolver el problema de piómetra en las perras es sacando, haciendo la histerectomía, no hay otra forma. Porque ella naturalmente no logra resolver su problema de endometritis, de la piómetra. Ella se va agravando en el caso de la perra y llega un momento en que ya compromete la vida del animal. A diferencia de la vaca, que la piómetra puede estar ahí y ella no se va a comprometer porque está aislada. En el caso de la perra, la piómetra sí compromete su vida porque va secuestrando los glóbulos blancos, llega un momento que tiene anemia, tiene leucopenia, no tiene defensa, el animal no come, ya empieza a subir de fiebre y se vuelve septicémico. Entonces la piómetra en los perros es de emergencia. Hay gente que le da un poquito de larga, lo que le gustan los temas de los pequeños, pero la condición es que una perra que tenga piómetra. Pero estos días que una perra mía, que tuvo una piómetra, o sea, nosotros hicimos la hematología y lanzó los glóbulos blancos en 35.000. Y bueno, le sacamos eso y nos ponemos a ver la vida, cómo se veía. Sí. ¿Qué perra era? Era una mestiza con sabor. Sí, ya no hay regresión. Métase a la compañera. Ha pasado eso. ¿Qué sucede? Entonces, el tema como habla el compañero, de los pequeños animales, en el caso de los perros y en el caso de los felinos, los gatos, la piómetra, en el caso de los pequeños animales, es una emergencia. El dueño le puede decir, no, entre un mes, 15 días, pero entre más tiempo pasa, va a estar más comprometido la vida del animal. A diferencia de la vaca, que no, ahí lo que puede pasar es que este animal no se preña más. Con esta patología el animal ya no se preña más. Normalmente los animales con piómetra en vaca tienden a ser el día de matadero. Esa es la ventaja
en el caso de las vacas que uno puede enviar al matadero, no como los animales pequeños que es parte de la familia, pero en el caso de las vacas, un animal con piómetra normalmente tiene que ser enviado al matadero, a menos que sea una vaca alta productora de leche y queramos y podemos tratar de preñarla. Pero un animal con esta patología, ya hay fibrosis uterina en el endometrio, ya hay daño irreversible, que el animal tal vez se vuelva infecundo. Puede ser que vuelva a su ciclicidad ovárica, pero se lo infecundo. Entonces, normalmente estos animales, nosotros como veterinarios en la finca, tienen que ser enviados a matar. No vamos a gastar el dinero para no vale la pena. Entonces, está claro que cuando hay piómetra hay cuerpo lúteo persistente, ¿verdad? Entonces, si ese cuerpo lúteo lo degradamos, ya esa piómetra empieza a solucionarse por sí sola. Aunque el animal no quede gestando, normalmente lo podemos dar a la finca, pero ese animal tiene que ser enviado a matar, ¿verdad? Sí. La piómetra puede ser cerrada y dominante, tiene ausencia de signo clínico, infección localizada y cerrada. En este caso puede ser cierre de cervix con eventual salida de vía vaginal de la siguiente. Microorganismos venéreos producen daño endometrial, la Trichomona campylobacter es causante de piómetra, entre virus tipo 4. Daño endometrial evita ciclicidad, no hay producción de prostaglandina, ya hace lo mismo, está la siguiente. Eventualmente puede existir gas, en este caso una piómetra ya más comprometida. Es una piómetra enfisematosa, la siguiente. En este caso de ultrasonografía vemos que el líquido tiene dentro zonas resplandecentes que se llaman hiperecoicos, o sea, quiere decir que hay pus. Y vemos que el tema de ella es una piómetra, el diagnóstico definitivo. La siguiente. Cronología de la infección, aquí vamos en un cuadro para mostrarles el tema de la metritis, endometritis y piómetra. Ya ven que la piómetra aquí, la metritis son los primeros 15 días postparto,